Buenas noches, de Blanca, Mercy, Laura, Gabriela Bisonó, Ana Vicenta, María Isabel Núñez, buenas noches. Bienvenidas. Gabriela Bonilla, bienvenida. Milagro Solange, bienvenida. Paloma, Cosme, bienvenidos. Carla, bienvenida. Vamos a esperar un minutito a ver, para empezar. Buenas noches, Gabriela Núñez, Ana Cristina, Judith Cosme, Rosana Santos, bienvenidas. Bien, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos, te pedimos, Señor, que en este día, que en esta tarde, nos concedas el oído abierto, nos conceda tu Espíritu Santo para poder entrar en este misterio tan importante que es la oración. Concédenos ser dóciles a tu palabra, concédenos no enfrentarnos con ella, sino acogerla, que podamos guardar en nuestro corazón todo lo que escuchemos esta noche, y que va a venir en nuestra ayuda, en ayuda de todos nosotros. Derrama tu Espíritu Santo, ábrenos el oído y concédenos escuchar, para después poder dar testimonio de ti. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, esta tarde, noche, el Señor nos ha inspirado a hacer este primer acercamiento del año sobre este tema tan importante de la oración. ¿Por qué es importante? Porque quien no reza no experimenta la intimidad con el Señor. La intimidad con el Señor tiene como esencia la oración. La oración y la actitud orante. A veces no hace falta que estemos rezando en voz alta, sino que ya nuestro cuerpo está en actitud orante, muchas veces con las manos extendidas, con los ojos cerrados, pero
la intimidad con el Señor va de la mano con la oración. Imposible tener intimidad con Jesucristo sin la oración. Luego está la oración de petición. Luego hay una oración de acciones de gracias. Bien, pues hoy nos vamos a fijar un poco en la oración de petición. Principalmente en este versículo de Romanos, del que ya hemos hablado estos días, cuando San Pablo dice que no sabemos pedir lo que nos conviene. Antes de entrar ahí, tenemos que ver qué es la oración. ¿Cuáles son las características de la oración? Y principalmente, ¿cuál es el fin de la oración? La oración de petición, ¿qué es? El versículo es Romanos 8. Romanos 8:3. Decía, ¿la oración qué es? La oración de petición es una oración que hacemos al Señor, no que dirigimos al Padre o que dirigimos al Hijo. ¿Qué pasa? Que muchas veces utilizamos la oración como una queja al Señor. Cuando le pedimos al Señor, le pedimos quejándonos. Me hace falta esto. Dámelo. Me hace falta lo otro. Dámelo. Y le pedimos al Señor quejándonos. Como si la oración fuera un medio, como si la oración fuera un buzón de quejas y sugerencias, donde tú escribes y dices lo que no te gusta, lo que está mal, o cómo te gustaría que fueran las cosas. Sin embargo, no es así. La oración no es un buzón de sugerencias. La oración es un medio que nos concede el Señor. ¿Para qué? Y este es el centro de todo este acercamiento. Grábenselo. La oración es, el fin de la oración es unirnos al Señor. No tiene otro fin la oración. ¿Cómo así? Sí, la oración no tiene otro fin que unirnos al Señor. Cuando tú le pides al Señor que te conceda la paz te viene por el diálogo entre tú y el Señor. Automáticamente tú abres los brazos y empiezas a gritar al Señor que te conceda la paz. Ya por estar en contacto con Él, ya nuestro corazón entra en esa paz, entra en el consuelo. Por eso el fin de la oración, repito, es unirnos al Señor. La oración no es un peso, queridos hermanos. La oración no es un peso. No es una imposición. Por eso tantas veces nos cuesta rezar. Ay, tenemos que rezar laudes. Ay, tenemos que rezar nona. Ay, tenemos que rezar vísperas. Ay, tenemos que rezar no sé cuántas cosas completas. Y encima después viene el rosario a las 10. Y encima la misa. Y los días de preparación. Y los días de no sé qué. Y los días de no sé cuántos. Y vemos la oración como una imposición. No como un medio.
La oración, repito, el fin de la oración es unirnos con el Señor. No seamos tontos. Dejemos de utilizar la oración para exigirle al Señor, para quererle obligar que cambie su voluntad en nosotros. ¿Qué significa pedir a Dios? ¿Quién pide a Dios? Le pide a Dios quien lo necesita, quien necesita de Dios. Pide a Dios sinceramente el que reconoce que no puede darse la vida. Por eso es que dice San Pablo que no sabemos pedir lo que nos conviene, porque pedimos para exigir. Después dirá Mateo: todo lo demás se te dará por añadidura. Dios sabe tu interior. Tú sígueme y anuncia el reino de Dios, que el reino de Dios está cerca, que todo lo demás se te dará por añadidura. ¿Qué es lo que Dios no sabe? Dios lo sabe todo y sabe lo que tú necesitas. Por eso la oración no es un requisito que se nos pide. Si no rezas, no te salvas, claro. Si no rezas, no alimentas el alma, claro que sí. Porque el alimento es Jesucristo. El pan que sacia para la vida eterna es Cristo. Es la palabra. Y dice San Juan que la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Por eso, queridos hermanos y hermanas, pedir al Señor es estar unido a Él. Y el estar unido a Él ya nos sacia y nos mantiene en la paz. Deberíamos estar deseando rezar. Deberíamos estar deseando que llegue el momento de rezar lo que sea para unirnos con el Señor. Y en medio de esa unión, el Señor nos va dando lo que nos conviene. No hace falta ni que abras la boca. Solamente únete a Él, dile: Señor, aquí estoy. Y rézale a tu Padre, que está en el cielo y que ve en lo secreto, y Él te recompensará. No nos dirijamos al Señor exigiéndole. Ahí se cumple lo que dice San Pablo, que efectivamente no sabemos pedir lo que nos conviene, porque pensamos que la oración pues es un reclamo a Dios. Mientras más rezamos, más experimentamos la intimidad con el Señor. Y mientras más intimidad con el Señor, más discernimiento. Señor, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro. Terminamos de rezar y seguimos igual de inquietos. ¿A quién le has pedido? ¿A quién te has dirigido? ¿Con quién te has unido? Que sigue tu corazón igual de inquieto. Pensamos que rezar es pedirle y esperar que a Él le dé la gana un día de darnos eso que le pedimos. Y tú ves a la gente 3 meses después, 4 meses después: por fin el Señor me concedió, me escuchó. Me escuchó. Chico, el Señor te ha escuchado siempre. Y sabe mejor que tú y que yo lo que nos hace falta. No has sabido ver y discernir que lo que quiere es unirse a ti. Y en esa unión, darte lo que necesitas. Es precioso. Por eso, ¿cómo no valorar el momento de la oración? Imagínate. ¿Cómo no querer rezar laudes? ¿Cómo no querer rezar víspera, intermedia, la Eucaristía? ¿Cómo no pedirle al Señor antes de dormir? Dios no es un monstruo.
Y esta noche el Señor nos invita a considerarnos el último y el peor de todos. Nos invita a considerarnos los últimos y los peores de todos. Y ahí, en ese último puesto, gritamos al Señor y abrimos los brazos con humildad. Ven, haz lo que quieras. Y ahí entran las características de la oración. Primero, la insistencia, como la viuda, el juez inicuo. Hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia contra mi adversario. La oración, primera característica, insistente. ¿Por qué? Porque ya sabiendo el fin de la oración, el que tiene recta intención, el que tiene a Cristo dentro, ¿qué desea? Estar unido a Él constantemente. Por eso le pide insistentemente la viuda, porque sabe perfectamente qué significa pedirle al Señor. Sabe qué significa rezar al Señor. Sabe lo que le da la oración. Lo sabe perfectamente. Automáticamente reza, entra la paz y empieza a lloverle todos los dones. Por estar en contacto con el Señor. Y empieza nuestra alma a alimentarse. Por eso sé insistente. Pero no una insistencia para que le haga lo que te da la gana. Como ya hemos dicho. Sino porque mientras más insiste, más estás en la intimidad con el Señor. Y más gracias recibe. ¿Cuánta gente reza y todavía está diciendo el nombre del Padre y ya quiere irse? O estamos empezando el rosario y ya quiere que termine. Como si fuera llenando requisitos. Como si fuera el hobby de algunos. Porque este padre se ha vuelto loco y ahora pues hay que hacerlo. Y encima es un pesado mandando cosas constantemente. No te das cuenta que es ofreciéndote estar unido a Cristo para que te lluevan los dones que necesitas. Esa es la gracia de la oración. Primera característica, la insistencia. Segunda característica, ¿quién reza como le conviene verdaderamente? Aquel que se ve necesitado de Dios. Pregúntate hoy si necesitas estar en la intimidad con el Señor. Pregúntate hoy si verdaderamente necesitas que Dios entre en tu alma y te reconforte. Pregúntatelo. ¿Necesitas tener a Dios en tu corazón o no? ¿Qué necesitas? ¿O prefieres seguir dirigiéndote a ese que está en el cielo, que no le vemos como te da la gana, exigiendo? Y el loco, cada vez que abres los brazos, intenta entrar y no le dejas. Porque es una exigencia. O porque directamente no rezas. No le pides. ¿Qué le voy a pedir? Si me da al final, si va a hacer lo que quiere. Qué tardo eres para entender que, como le dijo el Señor a los discípulos, no entendéis nada. La oración, el fin de la oración es unirnos al Señor. Es unirnos. Por eso no estés como una gallareta. Abre los brazos al cielo y dile: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Tú sabes lo que me hace falta. Dámelo según tu voluntad. Y quédate ahí con Él. Y Él empezará a darte las gracias en medio de la oración. Y no querrás que se termine. Y así de una oración en otra. Insístele.
Acércate, aunque tengas las manos vacías. Es Él el que te va a llenar. Tú no tienes que darle nada al Señor. Él es el que va a llenar tu alma. Y tercera característica, la fe. Creer que verdaderamente fuera de Dios no hay vida y que en Él sí hay vida. Que no nos estamos dejando llenar el alma por un cualquiera, sino por aquel que te ha dado la vida, por aquel que te perdona, que nos ha perdonado y que nos perdona todos los días, por aquel que tiene misericordia todos los días, por aquel que nos escucha todos los días, por aquel que carga con nuestras necesidades, con nuestros reclamos, con nuestras infidelidades, con nuestras malcriadezas. Por eso dice la palabra: entra a tu cuarto, cierra la puerta, reza a tu Padre que está en lo secreto. Reza. No dice exígele, reclámale, reza. Es decir, invoca su presencia. Reza a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar. Reza, es decir, invoca su presencia, que venga a ti. Ven, Espíritu Santo, como decíamos al principio de la oración. Ábrenos el oído, ábrenos el corazón. Entra dentro de mí. Hazme nuevo. Ayúdame. Ven aquí, ven a mí, ven a mí. Ven en mi auxilio, date prisa en socorrerme. Eso es rezar. Un momento que tú defiendes. Porque reconoces que necesitas de la intervención de Dios, que baje la chequina de Dios y entra en tu alma y te conceda todas las gracias. Rezar, mostrarte limpio, ser humildes. Y Él te va a recompensar. Por eso, qué diferente es ver la oración así. Ya no es un peso, oye. Ya deseas estar con ese Padre, que es el único capaz de sacarte una sonrisa y de concederte la alegría en medio de tanta tribulación y en medio de tanto sufrimiento. Ya deseas ese momento. ¿Para qué? Para estar con Él. Como estaban los discípulos. Estaban con Él y recibían todas las gracias estando con Él. Tú no veías que los discípulos le exigían: dame la humildad, dámela no sé cuánto, dámela. No. Estaban con Él. Rezaban. Le pedían que bajara a su encuentro, que se mostrara solamente. Y automáticamente el Señor se muestra. Vienen todas las gracias a nuestra vida, a tu matrimonio, a tus hijos en el trabajo. Viene el discernimiento, viene la sabiduría, viene el don de la alegría, el don de la paz, del consuelo. Se fortalece el don de la fe. Por eso es que dice San Pablo que no sabemos pedir por lo que nos conviene. Porque cuando rezamos parece que ponemos a Cristo, a Dios, en un paredón y empezamos a dispararle. Y se ha pervertido tanto esta idea que entramos a veces en ese juego de hacer trueques con el Señor. Y nos engañamos a nosotros mismos. Y rezando somos unos santos.
unos santos rezando, y después nos sale la soberbia. Voy a ir tantas veces a la misa para que tú me des esto. No te asombres, que igual no lo pensamos así directamente, pero si hay en nosotros un poco de esta religiosidad natural, que al final pensamos que Dios nos castiga o que permite las cosas para aplastarnos, o como consecuencia de tus pecados, después que ya Él te lo ha perdonado. Y tú todavía sin perdonarte, sin vivir del amor de Dios, o sin perdonar al otro, sacándole cada espinita cada vez que te acuerdas. Y ha creado en ti ese carácter de que no se puede ni hablar duro delante de ti. De una vez pliega la cara. No se puede bromear porque de una vez pliega la cara. No se puede porque de una vez pliega la cara. Eres lo más sensible que hay en el mundo. Y por dentro, llevamos juicio, murmuración. No entremos en este juego que el Señor, a Dios no le engañamos, hermanos. Muéstrate humilde a Él, no a los demás. La humildad que puedan ver en ti los demás es fruto de tu intimidad con el Señor. Cuando no hay intimidad con el Señor, se ve que es una falsa humildad, porque tus obras dicen otra cosa, porque mis obras dicen otra cosa. Y en otros tú ves que efectivamente Dios va haciendo, muy poquito a muy poquito, pero va haciendo. No nos acerquemos a Dios con soberbia, ni pensando que le vamos a engañar con esta religiosidad natural, pensando que tenemos a Dios agarrado por un pie. No, la oración no es para eso. La oración es para que nuestra alma se una a Él. Y al estar unida a Él, empieza a transfigurarse. Por eso dice San Pablo a los colosenses, lo hemos escuchado tantas veces, perseveren en la oración, dedíquense a ella con agradecimiento. Perseveren en la oración, manténganse unidos constantemente a Dios. Y dedíquense a ella con agradecimiento. Que Dios nos haya dado este medio para unirnos a Él es un gesto de amor por parte de Dios. No es una tarea que Dios te pone, como cuando vas al colegio o a la universidad que te ponen una tarea, o en el trabajo que te encomiendan un servicio o un informe. No, es un regalo la oración. Es un regalo. Por eso, ¿cómo no emocionarte cuando ya se está acercando la hora de rezar? ¿Cómo no ponerte nervioso? Venga, me voy a atrever a pedirle al Señor que baje y que me dé todas las gracias. Eso es rezar. Y ahí abrimos los brazos y le pedimos, Señor, aquí estamos. Ven. Ven en mi ayuda. Y empieza el Señor a inspirarte oración, Padre nuestro. Como hacía Santa Teresa cuando se sentaba en el sagrario, que a veces se quedaba dormida. Y decían, Madre, ¿pero qué haces ahí? En ese tiempo estaba en los 33 años, 33 años que duró de sequedad espiritual, que Dios se lo concedió.
Y cuando las hermanas le preguntaban, ella decía nada, pues yo aquí sentada, él me mira y yo le miro. Él me mira y yo le miro. En ese tiempo de sequedad, que igual sentía a veces la presencia del Señor o lo que sea, a la vez tenía más intimidad que todas las hermanas del convento. Por eso, cuando te dicen vamos a rezar, no es a cumplir, es a unirte con el Señor. Es a unirte con Él. Y automáticamente entramos en unión con Él, nuestra alma descansa. Y lo hacemos insistentemente y con humildad. Haz de mí lo que quieras. Haz de mí lo que quieras. Escuchamos en el Evangelio que Dios no se complace en la muerte del pecador, sino que se convierta en su conducta y que viva. Dios sabe qué es lo que necesitamos. Y tú y yo hemos visto en nuestra vida nuestra ceguera como el ciego. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Yo decía, Jesús, te pido que me ponga la vista, que pueda andar, que me des dinero, que me ayudes con este problema, que me ayude a soportar al otro, que no lo aguanto. No le dijo eso. Le dijo, ten piedad de mí. Se vio el último y el peor de todos. Por eso no te acerques a la oración, a exigirle. No te quejes frente a Dios. La oración, el fin de la oración, que Él nos lo da como regalo, es unirnos a Él. Y ese tiempo que estamos unidos a Él, nos llueven todas las gracias. Todas las gracias. Por eso también vemos que los santos en la noche oscura, ¿qué hacen? Se ponen de rodillas y gritan al Señor que venga a ellos. Todos los santos primero le piden al Señor que Él venga en su ayuda. Ven en mi ayuda, Señor. Baja el Señor, entra en su corazón y empiezan a experimentar el consuelo. Esos salmos, ¿para qué están? En las laudes, en las nonas, en las vísperas. Para recordarte la acción que Dios va a hacer en ti. Cada frase de cada salmo son gracias que Dios te va dando en el momento, si te la crees, claro. Por eso cuando dice, vamos a rezar laudes, no es una hora diciendo, te pido Señor por esto, te pido Señor por esto, una hora todos, no. Ven en mi auxilio, Dios mío. Señor, date prisa en socorrerme. Baja el Espíritu Santo, entra en nuestro corazón, y Él empieza a hablarnos por medio de los salmos y a darte las gracias. Es que no tiene que hacer más nada. Chico, que se te está dando gratis. Que se te está dando gratis. ¿Cuál es el peso? ¿Cuál es el peso? Si es Él el que te da, tú no le das nada al Señor. Tú no le haces más grande. ¿Cuál es el peso de la oración? ¿Dónde está? ¿Dónde está el peso de la oración? ¿Por qué no puedes rezar con tu marido con los 15 minutos como se te ha dicho? ¿Por qué? O dejas los 15 minutos o reza sola o reza solo. ¿Por qué?
¿Por qué tienes que ponerlo al final a tu manera? Si son gracias por donde Dios se quiere mostrar. Gracias que el Señor te quiere dar y tú mismo te lo quitas. Tú mismo te la quitas. ¿Por qué te cuesta coger el salterio y rezar la nona? ¿Qué son? Puntos que se te van poniendo para ir al cielo. Eso no salva, salva a Jesucristo. Eso es una ayuda para ti y para mí, para unirnos a Él. Por eso, queridos hermanos, cuando se hable de oración, cuando se hable de rezar, alégrate. Prepara tu corazón, ponte nervioso, porque van a empezar a llegar todas las gracias. Ay, que hay que rezar Laudia ahora. ¡Uah! Imagínate, es que no tiene sentido. Después de haber escuchado esto, no tiene sentido quejarnos. Ay, ahora también el rosario, ahorita a las 10. ¡Uah! Dios mío. No has entendido nada. Que no quieres ninguna gracia, que no la necesitas. Bueno, pues no reces. Que no necesitas tener a Dios dentro. Dice la palabra, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Fuera de Dios se vive el infierno. Por eso Dios no es un dictador que te obliga, no. Perfectamente Él pudo haber dicho, bueno, pues para acercarse a mí e inventarse otra manera. Sin embargo, te lo pone fácil. Solamente invocarle y Él baja. Por eso dice el Salmo, ¿qué Dios está tan cerca de nosotros como nuestro Dios? Siempre que lo invocamos. Por eso, ánimo, hermanos. No te pesará rezar. No se te olvidará, porque estás esperando el momento para recibir todas las gracias. No te pesará levantarte a la hora que sea, porque sabe que Dios te está esperando para darte las gracias de ese día, en las laudes, como se nos ha dicho la iglesia. Juntos el matrimonio, juntos, con los 15 minutos, que es el momento más sublime, el momento que nos hacemos más pequeños, donde le rezamos con humildad, que nos auxilie, no le pedimos nada. Hazme justicia contra mi adversario, hazme justicia contra mi adversario. Ten piedad de mí que soy un pecador, Jesús hijo de David, ten piedad de mí que soy un pecador. No le estamos diciendo, dame esto, dame un carro, ayúdame a pagar el préstamo, ayuda. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios lo sabe. Es más importante la intimidad, porque automáticamente entramos en la intimidad con el Señor. Él nos da todas las gracias. No es que está mal que tú le digas, oye, dame esto, dame lo otro. No está mal, no es que te vas a condenar por eso. No, pero que sí sepas que Dios ya lo sabe. Y lo que a Él le interesa es que tú estés continuamente en comunión con Él. Eso es lo que a Él le interesa. En comunión con Él, que esté en comunión con Él. Y estando en comunión con Él, en intimidad con Él, puedes alegrarte. Por eso el demonio lo primero que hace es quitarnos la oración. Te pesa hacer el rosario, que si es muy largo, que si hay muchos cantos, que si habla mucho el Padre, que si la hora, que si más para arriba, que si más para abajo, que si los laudes, que por qué la horita y media, que por qué hay que rezar antes de comer, que por qué hay que rezar antes de dormir, que por qué hay que rezar al levantarse. Ahora lo entiendes.
Pues dale gracias a Dios que nos ha abierto a todos los ojos y los oídos esta tarde. Y si has guardado esta palabra en tu corazón, verás que empezará una relación nueva contigo y el Señor. Una relación totalmente nueva. Nueva. Y Dios lo hace por amor. Por amor. Sabiendo que lo sabes, Dios entra también en el descanso. Dice, por fin, ya no seré ese monstruo para fulano. Sino que soy su padre. Por fin reconocemos que todo lo que viene de Dios es bueno. Que todo lo que permite el Señor en nuestra vida es bueno. ¿Para qué? Para que te acerques a Él. Para que vivas en intimidad con Él constantemente. Y en esa intimidad te llueven todas las gracias. Por eso acepta los acontecimientos que Dios te ponga en tu vida, por más que te hagan sufrir. Acepta el marido que tienes, la mujer que tienes, los hijos que tienes, que son como son, que van creciendo, que te cuesta verles crecer. Acepta el trabajo que tienes, lo que te pagan, lo injusto que son. Desde lo más grande hasta lo más tonto, acepta los días porque igual no puedes dormir la cantidad de horas que quieres. Porque tienes que levantarte a rezar, tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que ungir a un enfermo, confesar, celebrar. A todos nos incluye esta palabra. Que el Señor nos conceda verdaderamente un corazón agradecido al Señor por este tesoro que es la oración. Yo no sé ustedes, pero yo estoy ya deseando que llegue el rosario para rezar, la completa, la no sé qué, todo. Y dejarme hacer por Él. Escucharle qué me va a decir en los salmos. Cómo me va dando las gracias, así, toma. Imagínate que un viernes, que estamos llenos de pecado, que estamos mal y escuchamos el Salmo 50, que dice: un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. ¿Tú qué pensabas pedirle? Que tuviera misericordia de ti. Ya te lo ha dicho ahí en el Salmo. O en las antífonas. Misericordia, Dios mío, misericordia. Dios te va a conceder todas las gracias que necesitas. Nos la va a conceder a todos. Por eso ánimo. Espero que esto también le haya llevado a entrar en el descanso, verlo de otra manera y experimentar cómo el cielo se abre encima de nosotros. Porque el Señor nos da un lenguaje nuevo. Porque ahora nuestra vida, la cruz será mucho más llevadera. Es como empezará todo a tomar sentido. Tu corazón se va a ensanchar. Estarás lleno del Espíritu Santo. Estarás lleno de todas las gracias que el Señor te quiere conceder. Y ya, por escuchar este acercamiento, ya está dándote todo. Dale gracias a Dios verdaderamente. Démosle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque algo tan pequeño Él lo hace tan grande a sus ojos.
que somos nosotros. Por eso nos lleva tatuado en la palma de sus manos. Aunque una madre se olvide de su hijo, yo jamás te olvidaré, dice el Señor. Por eso, ánimo, quedan 13 minutos aproximadamente, por si alguno tiene alguna pregunta, la puede hacer en este momento. Y al final damos la bendición. Como le hemos llamado esto un pequeño acercamiento. No intentamos convencer a nadie, ¿no? Sino pues esclarecer los dones que el Señor nos va dando para poder disfrutar de todas las gracias. Ánimo, sin miedo. Si alguno tiene alguna pregunta, pues la puede hacer en este momento. Bien, la leo en voz alta porque este video se queda grabado y no se quedan las preguntas. A ver, dice Alicia desde México, ¿por qué cuando hacemos oración o el rosario da sueño? Buena pregunta. El sueño en ese momento se vuelve una alienación. Estamos acostumbrados a vivir en un ajetreo de vida y la oración nos para todo, nos pacifica, nos da paz. Cuando tú tienes miedo no te da sueño, cuando estás mal no te da sueño. Por lo tanto, eso es un signo de que efectivamente la oración te concede la paz, estar con el Señor. Pero no es para que te duermas y te pierdas las gracias. Eso es lo que hace el demonio. Como estás cansado, espera la oración para dormirte, aprovechando que te da paz. Eso es pervertir lo sagrado. Pervertir lo sagrado. El hombre es el único capaz de pervertir lo sagrado. Por eso, cuando estés haciendo las laudes o rezando el rosario, lávate bien, perfúmate, siéntate. No lo haga de cualquier manera, yo siempre lo digo en el rosario. No es tirado ahí en una cama. No, no, no. Sentado, vestido y en tu sano juicio. Porque el Señor está pasando y te está dando las gracias necesarias. Tania, ¿qué hacer en caso de resequedad espiritual o de sequedad espiritual? Perseverar. Dice Oseas, la llevaré al desierto para seducirla y hablarle al corazón. Si estás ahora en el desierto, espera. Espera. Espera en el Señor. Él no se ha olvidado de ti. Quiere que experimentes el desierto, la sequedad, para que vea que todo depende de Él. No es porque no te quiera hablar, no es porque esté guapo contigo. Dios no piensa como los hombres, sino que nos da siempre su amor y su misericordia. Por eso Él no se complace en la muerte del pecador. Ánimo, ¿quién más? ¿Alguna pregunta más? Bien, hermanos, quedan ya pocos minutos, agradeciéndole al Señor que nos dio esta oportunidad verdaderamente de
de entender qué es la oración, qué es rezar. ¿Eh? A ver, Alexandra, ¿qué hacer con tanto acontecimiento en nuestra familia y rezo? No entiendo la pregunta. A ver si la puedes escribir mejor y ver. Buenas noches. ¿Por qué siento que cuando oro Dios no me escucha? Mili Hernández. ¿Por qué siento que cuando oro Dios no me escucha? Porque no le has dejado actuar. Porque quiere que Él actúe cuando tú quieres. Porque le rezas a un Dios que no lo tiene como lo primero, sino que está tú, tu pensamiento, tu forma de ver las cosas primero, y después Dios que te ayuda o que lo tienes ahí para que haga tu voluntad. Pero no porque estés abierta a que Él haga su voluntad en ti. El que está abierto en la voluntad de Dios espera pacientemente. Y no le importa esperar porque sabe que cualquier gracia que Dios nos dé o que Dios le dé, no la merece o es un regalo. Por eso a veces sentimos que no nos escucha, porque queremos que sea cuando queramos y como nosotros queramos. Y puede ser que el Señor lo que esté esperando es que tú le pongas primero y te permite ese momento y ese tiempo de sequedad o de aridez. ¿Cómo saber si lo que pedimos en oración y en fe es la voluntad de Dios? Del Villar, ¿cómo saber si lo que pedimos en oración y en fe es la voluntad de Dios? Repito, la oración, el fin es que estés con Él. Él sabe lo que te conviene. No te desesperes. Ya Él sabe lo que necesitas. Sé dócil a la voluntad de Dios. Esto no es un juego de a ver si la pego, de a ver si lo que yo deseo es voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios ya está escrita para nosotros, ya Dios la sabe. Déjate hacer. ¿Qué más da si es lo que tú quieres o no? Porque no somos dioses, hermanos, eso hay que entenderlo. Todo lo que venga de Dios te va a dar paz. Todo lo que es voluntad de Dios te va a dar paz. Que te guste no significa que es voluntad de Dios. La paz es el signo. Bien, Alexandra, bueno, pues lo mismo que dije anteriormente sobre el creer que Dios nos escucha. No te desesperes porque no estás rezando para que Él te dé. No le exijas al Señor. Estás rezando para entrar en intimidad con Él y en esa intimidad Dios te concede la paz. Pero es que eso lo hemos experimentado todos. Empiezas a rezar y dices, dame lo que necesito, Señor. Y el Señor te lo empieza a dar. Por medio de los salmos, de los cantos, del rosario. Ya Él sabe lo que necesitas. Por eso no te angusties. Le exiges tanto al Señor que cuando ves que eso que le has exigido no te lo da en tu tiempo, te frustras y entras en la tristeza y sacas la conclusión de que Él no te escuchó. Dios no está esperando que tú le grites nada, ya lo sabe todo. Lo que quiere es que tú te unas a Él para Él darte todas las gracias. Contemplar una imagen de Cristo o de la Virgen, ¿también es orar? Claro que sí. Estás en actitud orante contemplándolo, le dices, Señor, aquí estoy. Y baja el Señor a tu encuentro.
Entonces estoy en la situación que no tengo paz y no cambia por más que oro. Entonces no es voluntad de Dios. Es lo más probable. Cuando estás en un trabajo que no te da paz, que todo es problema, es lo más probable que no sea voluntad de Dios. O que Dios te permita ese acontecimiento para que le reces, para que estés en intimidad con Él. Y esa intimidad te va a dar el discernimiento. Porque muchas veces la paz no es por la situación que estás viviendo. Le echamos siempre la culpa a los de fuera, pero dice San Pablo que lo que hace impuro al hombre es lo que sale de él. Por eso muchas veces no tener paz es por nosotros, no por lo que hay fuera. Muy bien, pues le doy la bendición, quedan 2 minutos. Gracias por venir a este llamado que nos hizo el Señor a todos. Y espero de verdad que hayan entrado en el descanso. Dios no nos ve con maldad, todo lo contrario, nos ve con amor, nos ve con misericordia, y como dice la palabra, lo que quiere es que todos los hombres se salven y lleguemos al conocimiento de la verdad. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Ánimo y a rezar, a entrar en intimidad con el Señor. Y verás cómo volverá a ti la alegría. Esa alegría que a veces nos hace falta, alegrarnos, dar gracias al Señor por todo. Nos vemos, si Dios quiere, en el Santo Rosario. Ya ahí nos espera la Virgen también. Bajará y entrará en nuestro corazón y nos dará todas las gracias que necesitamos. Rezad por mí y rezad por esta obra. Dios les bendiga a todos.